Bienvenidos a Informe Enigma. ¿Cuántos de vosotros os habéis tumbado en una playa o campo, en soledad o acompañados, cubiertos por un manto de pequeñas luces, y os habéis preguntado qué hay más allá de esa vasta oscuridad que lo baña todo al caer la noche? Quizás esa misma pregunta se la hicieron nuestros antepasados más lejanos, y fue ahí cuando la curiosidad, ese instinto que el hombre tiene dentro desde que es hombre, comenzara a florecer, y eso dio paso a los primeros astrónomos de la historia de la humanidad. Hace 32.000 años, en la era glacial, nuestros ancestros de la Edad de Piedra ya hacían incisiones en huesos de animales para representar las fases de la luna, y así predecían los cambios de estación gracias al cielo. Poco a poco y con los siglos, estas técnicas no solo fueron heredadas, sino que fueron perfeccionadas, desde sumerios, egipcios, babilonios, mayas, incluso los anasacis, entre muchas otras culturas, hasta llegar a los nombres con más fama de la astronomía, como Alfonso X el Sabio, Copérnico, Tycho Brahe, Kepler, por nombrar alguno de ellos. Todos, en cierta manera, buscaban respuesta a esas preguntas que el ser humano se ha hecho desde que diera sus primeros pasos. ¿Por qué existe todo cuanto existe? ¿Por qué lo que existe es de esa manera y no de otra forma? Quizás haya algo más de lo que alcanzamos a ver. Y en pleno siglo XXI parece que estamos en el punto cumbre de la astronomía, donde el espacio ya no supone un gran misterio, sino otro lugar más del que poder apropiarnos. Esta noche volaremos por esa infinita oscuridad para resolver algunas de las cuestiones que más nos inquietan y sobre las que recaen cada vez más teorías conspiranoicas. Hoy, de la mano de un astrónomo, resolveremos el rompecabezas que supone el ya famoso Planeta X y el supuesto archienemigo de nuestro mundo, Nibiru. Bienvenidos, queridos oyentes, una semana más a otro programa de Informe Enigma. Te recordamos las formas que tienes de ponerte en contacto con Informe Enigma. A través de Twitter, @InformeEnigma. Por correo electrónico, enigma-rpa@hotmail.com. O bien en la página de Facebook Informe Enigma. Contacta con nosotros.
¿Hay planetas más allá de nuestro sistema solar? Es una incógnita que pocos se han atrevido a investigar. La búsqueda de planetas empezó siendo una especie de sector de la ciencia para chiflados. Ahora se han hallado cientos de esos exóticos mundos. ¿Podría alguno de ellos albergar vida extraterrestre? Los planetas descubiertos son una especie de monstruos. Acabarías abrasado al momento, antes de tener siquiera la oportunidad de echar un vistazo alrededor. Pero algunos planetas son más prometedores. Con Gliese 436 doy saltos de alegría. ¿Podríamos estar a punto de hallar una nueva Tierra? Todavía no sabemos si nuestra Tierra es un planeta común en el universo o una rareza extrema. Convencido de que el misterio es un excelente vehículo para divulgar conocimientos, José Rafael Gómez es escritor y articulista con numerosos trabajos publicados en las revistas Enigmas del Hombre y el Universo y Año Cero. Es autor de la novela La Atlántida de Gil Gámez y del ensayo 20 misterios de la Tierra y el Universo. Ambas obras disponibles en Amazon. Buenas noches, José Rafael. Buenas noches, Jorge. Estoy encantado de estar una vez más en tu programa. ¿Cómo estás, José? Pues bien, como te digo, aquí muy a gusto de estar en tu programa en Playa de Aro, ¿no? Creo que sale por Playa de Aro, que se escucha allí en un lugar tan bonito como ese. Por muchos sitios tenemos suerte de que salga. José, quiero empezar haciéndote una pregunta que ha salido en esta intro. ¿Realmente nuestro mundo es único o puede haber más mundos como el nuestro? Bueno, hoy ya tenemos una respuesta certera a esa pregunta. Sí que hay mundos como el nuestro, pero además en cantidades industriales, ¿no? Como podríamos decir. Es curioso porque recuerdo, ¿no?, que en la Edad Media, pues directamente la Iglesia quemó a gente. Giordano Bruno fue quemado vivo por afirmar que debían existir otros mundos similares a la Tierra. Y en fin, durante muchísimo tiempo eso ha sido casi como un tabú, ¿no? Afirmar que había otros mundos como la Tierra. Y sin embargo, pues ya hoy tenemos certeza. Hemos descubierto que existen muchos otros planetas orbitando en otras estrellas. De hecho, parece que lo normal, es decir, las estrellas más comunes son las que tienen planetas orbitando en torno a ellas, lo cual, pues imagínate, ¿no?, multiplica enormemente las posibilidades de que haya vida, incluso vida inteligente, más allá de nuestro sistema solar. Ahí es donde yo quería entrar. Cuando hablamos de otros mundos como el nuestro, mucha gente se pregunta, lo que quiere saber es si cuando los astrónomos habláis de otros mundos con vida, os referís a microorganismos capaces de, en un periodo largo de tiempo, formar vida inteligente, o mundos donde ya hay vida inteligente. Bueno, en realidad, cuando se hace referencia a que hay otros mundos con vida, engloba a todo. Es decir, puede haber mundos, como has dicho, cuyas formas de vida sean muy primarias a nivel de microorganismo, que es de suponer que sean la mayor parte de mundos, de planetas en los que pueda surgir o pueda haber vida, pues probablemente sea vida a nivel microbiana. Y porque es que además sabemos, ¿no?, que las bacterias, los microbios, son unas formas de vida muy robustas, son fuertes, es decir, que admiten vivir en condiciones muy extremas, cosa que no ocurre con organismos superiores, ¿no? Es decir, que yo creo que la vida más extensa a nivel del universo, ¿no?, la vida que es más numerosa, más común, debe ser a nivel microbiana. Pero esto no significa que no pueda haber, obviamente, pues organismos complejos que al final hayan desarrollado inteligencia, ¿no? José, esta noche venimos a intentar despejar un poco la mente a los oyentes y a todos aquellos que les gusta el tema del espacio y demás, porque se ha hablado mucho de dos cuestiones. Una es el planeta X, otra es Nibiru. Hay muchísima confusión, pero antes de entrar en esta materia, ¿cuándo apareció el sistema solar?
Pues el sistema solar aparece hace 4.568 millones de años, según los últimos cálculos. Es decir, un poquito menos de 4.600 millones de años. Y aparece, pues, de los restos de una nube molecular que estaban flotando en el espacio, probablemente, vamos, seguro, porque tenían elementos pesados, y los elementos pesados, hablamos de hierro, del carbono, etcétera, ¿no? Es decir, de aquellos que no son helio e hidrógeno, que son los que constituyen fundamentalmente las estrellas. Pues los elementos diferentes del hidrógeno y del helio han debido ser formados necesariamente en el interior del horno nuclear de una estrella. Y si vemos que nuestro sistema solar tiene planetas rocosos, es decir, que hay elementos pesados, es seguro que estos elementos pesados fueron construidos, se construyeron, se fabricaron en el interior de una estrella que no es nuestro Sol. Luego, el sistema solar proviene de una estrella, una o varias estrellas anteriores al Sol, que al explosionar, al terminar su vida y explosionar y lanzar sus, como dijéramos, sus tripas al espacio, de estas tripas, de estos elementos pesados que se habían formado en su interior, surgen, pues, por una parte, los planetas rocosos, lo que es el sistema solar que gira en torno a la estrella, al Sol, y por otra parte, de los gases que quedaron, pues, de hidrógeno, fundamentalmente, pues se agrupó por la gravedad, formando el Sol. Entonces, nuestro sistema solar proviene probablemente de estrellas anteriores al Sol, que terminaron su vida y que al explosionar o al lanzar sus materiales al espacio, la gravedad los volvió a agrupar, formando lo que hoy conocemos como sistema solar. Esto ocurrió, como los astrónomos calculan, hace poquito menos de 4.600 millones de años. Ahora vengo yo a lanzar una pregunta un poco de esas, no voy a decir con mala leche, pero bueno, ¿cómo se calcula cuándo se formó el sistema solar? Es decir, aquí no se puede coger una calculadora y sumar 2 más 2. Sí, es una buena pregunta. Yo lo que tengo entendido, yo no soy astrónomo, pero lo que tengo entendido es que cuando hacen los cálculos de la vida, del tiempo que lleva una roca agregada, utilizan radioactividad. Hay unos niveles de degeneración por energía, ¿no?, que son conocidos, las velocidades a las que se van degradando es conocido. Entonces ellos hacen los cálculos en función de esto y suelen acertar, es decir, a principios del siglo XX no tanto, pero a día de hoy, fíjate con qué precisión que te están diciendo que tiene como antigüedad 4.568. Están afinando prácticamente al 1.000.000 de años. Y como digo, pues yo creo que esto está basado en la radiactividad de algunas propiedades de radio que tienen algunas rocas, algunos elementos. Y esa cifra, aunque suene muy, muy vasta, enorme, ¿realmente indica que nuestro sistema solar es joven? Pues nuestro sistema solar es maduro, es decir, pues estaríamos en la mitad un poco, ¿no?, de la vida del sistema solar, si la asociamos a la vida de la estrella, a la vida del Sol. El Sol tiene este tiempo que decimos, un poquito menos de 5.000 millones de años, y se supone que va a mantener el nivel de brillo que tiene actualmente. Dijéramos que está creciendo un poquito el brillo, es decir, que cuando el Sol empezó a brillar de una manera continua, ¿no?, estable, se calcula que brillaba como un 70% menos de lo que está brillando a día de hoy. Es decir, este brillo ha ido aumentando a lo largo del tiempo, pero va a llegar un momento, y esto se calcula que pueda ocurrir dentro de unos otros 5.000 millones de años, en que el combustible, el hidrógeno que contiene el Sol, se acabe. Y bueno, entonces entrará en otra fase. Como no tiene una masa suficiente como para que haga fusión de elementos pesados, pues lo que se prevé, lo que calculan los astrónomos y astrofísicos, es que entre en un periodo de gigante roja y luego termine siendo una enana blanca. Y claro, evidentemente el sistema solar se verá gravemente afectado. Para entonces la Tierra dejará de estar en la zona de vida, porque la zona de vida se habrá ido. La zona de vida, hablamos de zona en la que por la temperatura, es decir, por distancia a la estrella, la temperatura permite el agua líquida, y la vida tal y como la conocemos, es decir, la vida, nuestra vida.
pues entonces en esa época, dentro de unos 5.000 millones de años, esta franja que permite el agua líquida se habrá trasladado más allá de la órbita de Marte, entre Marte, incluso un poquito más allá del cinturón de asteroides. Y claro, obviamente, si queda alguien aquí, para entonces es mejor que haya buscado la manera de emigrar. Sí, seguro que no estaré. No sé si tú estarás por aquello. Bueno, nunca se sabe. 5.000 años yo lo veo bastante lejos. 5.000 millones. 5.000 millones. Pues si 5.000 ya me parece lejos, 5.000 millones ya ni te cuento. José, cuando tú dices que estará fuera de la franja de vida, ¿es posible que cuando el Sol se extinga, la Tierra acabe convirtiéndose, por ejemplo, en lo que es Marte a día de hoy? Eso se ha propuesto. Acuérdate, cuando hablamos de Marte en el programa anterior, creo que incluso me hiciste esta pregunta, si el futuro de la Tierra podía ser Marte. Uh-huh. Y eso se ha propuesto por varios científicos, ¿no? Incluso que podríamos considerar como un ecosistema único la Tierra-Marte. Es decir, que quizás Marte en un principio tuviese unas condiciones más adecuadas para la vida que la propia Tierra, y que debido al tránsito de meteoritos entre un planeta y otro, la vida saltase de Marte a la Tierra. Pero bueno, en concreto, yendo hacia las condiciones meteorológicas y de aridez que tiene hoy Marte, claro, seguramente cuando el Sol empiece a aumentar de tamaño, la Tierra se va a ver afectada en cuanto a que aquí va a hacer mucho más calor del que hace hoy día. Y no es que vayamos a ser como Marte, porque Marte tiene unas temperaturas más bajas, pero que desde luego esto será inhabitable por la vida que conocemos a día de hoy. Yo creo que antes de que llegue esto, sí que se corre el riesgo de que nos parezcamos más a Marte por el tema de lo que sería el calentamiento global, ¿no? Si en el sentido de que a lo mejor la vegetación actual no se va a adaptar con la rapidez necesaria a los cambios climáticos y terminen por desertizarse muchas de las zonas del planeta. Esto es uno de los riesgos a los que aluden los que nos alertan de los peligros del calentamiento global, sin entrar en profundidad a valorarlos, ¿no? Porque eso sí que realmente es preocupante, que nosotros como especie seamos capaces de terminar antes con nuestro planeta que el propio Sol. Bueno, eso es un riesgo. De hecho, tú imagínate que hubiese habido, porque, en fin, seamos optimistas y pensemos que ya no la va a haber, pero que durante la Guerra Fría hubiese habido una guerra nuclear, termonuclear, pues entonces el planeta se hubiese convertido en un mundo completamente, por lo menos inhabitable para nosotros, ¿no? Para nosotros como seres humanos, organismo superior. Pero yo soy optimista. Si hemos pasado ya esa fase, o parece que estamos dejándola atrás, esa fase de peligro nuclear, ¿no? Aunque ahora todavía haya por ahí, pues estemos estos días, ¿no? Preocupados con lo que pueda pasar en Corea y tal. Pero yo creo que poco a poco el riesgo de una guerra nuclear a nivel planetaria que acabe con toda la vida, yo creo que esto lo vamos a superar, lo estamos dejando atrás. Y creo que nosotros mismos, como interesados en el asunto, desarrollaremos tecnologías capaces de mejorar el hábitat. Y bueno, yo creo que más tarde o más temprano descubriremos la fusión fría o otro tipo de fusión, que será una energía limpia y que nos permitirá dejar de estropear el ecosistema. Yo creo que esto va a pasar. Y además, creo que hay una frase que he escrito en algún sitio y que me gusta repetir, que es que si hemos puesto en peligro, si la tecnología humana ha puesto en peligro el planeta, yo creo que en el futuro la tecnología humana va a ser la única capaz de salvarlo. ¿Por qué? Pues por esto que te digo, porque quizás descubramos formas de energía, fuentes de energía mucho más limpias, y además podamos descubrir sumideros de carbono, de CO2. Es decir, algún método para que el CO2 se fije y descarguemos nuestra atmósfera de CO2, aliviándola un poquito de este efecto invernadero, de esta acentuación del efecto invernadero que produce el CO2, ¿no? José, por si acaso tuviéramos que mudarnos algún día, ¿cómo es el sistema solar? Pues mira, el sistema solar, yo para explicar de una manera
que podamos imaginarlo, porque claro, estamos en la radio y tenemos que utilizar nuestra imaginación para verlo. Vamos a pensar en una pizza gigantesca, pero en este símil de la pizza nos va a servir para explicar lo que es el sistema solar. En el centro de la pizza estaría el Sol, la estrella. Claro, si hablamos de los tamaños que tienen, de los cientos de miles de kilómetros y de millones de kilómetros, nos vamos a liar. Yo haría una pequeña traducción a una escala más manejable, aunque pensemos luego que evidentemente las distancias son otras. Pero supongamos que nuestro planeta tiene un diámetro, es una bolita de un diámetro de 1 centímetro. Pues si nosotros tenemos un centímetro de diámetro, el Sol tendría pues un poquito más de 1 metro, ¿vale? Como 109, 110 centímetros de diámetro. Y nosotros la Tierra estaría del Sol a 117 metros, casi 220 metros, por ahí. Es decir, tendríamos un diámetro, una bolita de 1 centímetro, y el Sol sería pues como una esfera de 1 metro, un poquito más, y nosotros estaríamos a una distancia de un poquito más de 100 metros de ellos. Esto, fíjate, porque esta ya sería la escala más o menos real de cómo sería el sistema solar. Bueno, pues estaríamos en la superficie de la pizza, esta superficie de la pizza en la que contendría los distintos planetas, los 8 planetas conocidos, más los subplanetas y más después el cinturón de Kuiper y la nube de Oort, en fin, ya que llegaremos a hablar de ello. Todo esto está en el plano de la eclíptica, que sería la superficie de la pizza. Es decir, estamos todos en un mismo plano. Y además, los planetas se mueven todos en el mismo sentido, que es un sentido antihorario. Todos, desde Mercurio hasta Neptuno, nos movemos en un sentido contrario a las agujas del reloj. Para que nos hagamos una idea, bueno, pues si estamos a esta distancia del Sol, es decir, si fuese una esfera el Sol de 1 metro y nosotros de 1 centímetro, estaríamos a más de 100 metros de distancia. Si nos vamos al último de los planetas, a Neptuno, bueno, pues Neptuno está sustancialmente más lejos, obviamente. Estamos hablando que estaríamos pues a una distancia de 3 kilómetros y medio. Si el Sol fuese una esfera de 1 metro, Neptuno estaría a una distancia de 3 kilómetros y medio. Para que veamos lo alargado que es, lo extenso que es, ¿no?, en el plano de la eclíptica, que es muy llega muy lejos, ¿no?, la influencia gravitacional del Sol. Y bueno, pues hemos descrito que los planetas pues serían Mercurio por proximidad del Sol, Venus, la Tierra, Marte. Luego vendría el cinturón de asteroides. Hay una idea que dice que el lugar que ocupa el cinturón de asteroides debería estar ocupado por un planeta que por alguna razón no se formó, y que los restos, o sea, los escombros que tenían que haber formado este planeta es lo que constituye este cinturón de asteroides, que se encuentra entre Marte y el siguiente, que es Júpiter. Júpiter es el primer gigante. Los planetas que hemos citado hasta ahora, los primeros, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, serían planetas rocosos y además más pequeños de tamaño que los que vienen después. Júpiter es el mayor planeta de todo el sistema solar, es el gigante gaseoso formado casi en su mayor parte por hidrógeno. Si hubiese tenido más masa, probablemente Júpiter no sería un planeta, sería otra estrella, y el sistema solar sería un sistema binario, como la mayoría de los sistemas de la galaxia. Y después de Júpiter, pues viene Saturno, Urano y Neptuno. Eso sería el sistema solar conocido a día de hoy. Hasta el año 2006 había que incluir a Plutón, que sería el 9º planeta. Era el Eso es una pregunta que me han dicho que te haga. ¿Qué pasa con Plutón? ¿Está fuera? ¿Está dentro? ¿Lo van a volver a introducir? Bueno, Plutón le sacaron de la lista de planetas en 2006 porque la Unión Astronómica Internacional se reunió y lo votó. Una votación a mano alzada no me acuerdo si eran cientos o incluso llegaron al millar de astrónomos que se habían reunido. El problema, esto se tuvo que decidir porque se habían descubierto otros planetas, otros cuerpos como Ceres, como Haumea, que si
no se sacase a Plutón de la lista, pues entonces había que darle también la misma categoría de planeta. Y como entonces se previó que iba a haber muchos más subplanetas, más cuerpos de estas características, entonces íbamos a tener al final un sistema solar enormemente extenso. Entonces se dictaron una serie de normas, de condiciones que debía cumplir un cuerpo para que tuviese la categoría de planeta. Entre ellos, que este es el que no cumple Plutón, era haber dejado limpio su órbita de otros cuerpos, porque al tener una gravedad suficiente, o bien lo había traído hacia sí, o bien los había expulsado. Y esto que había ocurrido en el resto de planetas, cuando llega a Plutón, no es así. Plutón no tiene limpio el entorno gravitacional de su órbita. Entonces, pues se le sacó. Directamente se creó una categoría diferente que le llaman los de planeta enano. A mí no me gusta, me prefiero llamarle subplaneta, porque tiene otra connotación. Pero bueno, a nivel astronomía internacional le llama así. Entonces, hoy día el sistema solar pues está constituido por estos 8 planetas, más creo que la lista ya va por 5 o 6 planetas enanos o subplanetas que han ido apareciendo. Uno de ellos es Ceres, que está en el cinturón de asteroides, ¿no? Y luego el resto está más allá de Plutón. Serían objetos, más allá de Neptuno, objetos transneptunianos. Ya es lo que es conocido como el cinturón de Kuiper. ¿Qué es lo que hay? Porque, claro, hemos terminado la descripción de los planetas, pero el sistema solar no termina ahí. El sistema solar, esta pizza que contiene a los los planetas orbitando en el sentido antihorario, cuando llega a Neptuno, que sería el último planeta, continúa, y bueno, ahí encontramos una serie de cuerpos más pequeños que los planetas gigantes, que se llaman estos cuerpos transneptunianos, formando parte de una zona que es conocida ya como cinturón de Kuiper. Este cinturón de Kuiper es un lugar donde hay pues una enorme cantidad de cuerpos, de cuerpos que te digo, normalmente muchos de ellos son trozos de hielo flotando, hielo sucio, hielo con amoníaco y con otros elementos. Y bueno, esta zona del cinturón de Kuiper también tiene una extensión limitada, además tiene una forma muy curiosa de terminar, y esto está relacionado con el tema que vamos a tocar. Cuando el cinturón de Kuiper termina abruptamente. De hecho, es conocido esta zona como acantilado de Kuiper. ¿Y por qué? Los astrónomos han preguntado por qué termina de esta manera tan brusca. Y la explicación que encuentran es que tiene que haber ahí algún cuerpo, algún planeta no descubierto todavía y que ha dejado limpio la zona del espacio que hay a partir de ahí, pues que por su gravedad o bien lo ha traído para sí o lo ha expulsado. Bien, pues esto es una de las razones, entre otras, que hacen pensar a los astrónomos que tiene que haber un planeta aún por descubrir más allá de la órbita de Neptuno, metido ya probablemente en el cinturón de Kuiper o incluso en el disco difuso, que es lo que hay después. Después del cinturón de Kuiper existe una zona ya con mucho menos cuerpos, menos densa, conocida como el disco difuso, que además se extiende pues prácticamente hasta, a día de hoy que se conozca, hasta casi 450, 460 unidades astronómicas. La unidad astronómica es la distancia que hay entre el Sol y la Tierra. Si eso lo multiplicamos por 450, en esa zona de allí es donde termina el disco difuso. ¿Y ahí termina el sistema solar? Pues no, porque aún más allá, aún más lejos, obviamente esto te hablo de que no se ha visto físicamente. Lo que te voy a contar ahora de la nube de Oort es una especulación científica teorizada, es decir, se ha llegado a la conclusión de que debido a la fuerza de gravedad y a cómo funciona la física, ahí debe haber una serie de cuerpos flotando de la cual posiblemente provengan los cometas de periodo largo, ¿no? Como el Halley, por ejemplo. Y esto es conocido como nube de Oort, y estaríamos hablando ya casi a una distancia pues de un año luz, o sea, a unas distancias enormes. O sea, que fíjate hasta dónde llega la influencia gravitacional de una esfera de un cuerpo como el Sol, ¿no? Como una estrella como nuestro Sol. José, yo tengo una pregunta, porque cuando hablábamos antes
de Plutón, del pobre planeta enano. O sea, en una votación lo sacan fuera, digamos, por no tener que compararlo con otros y de esa manera no tener tanto trabajo, pero sin embargo están buscando el planeta X. Que me imagino que eso es a lo que tú te estabas refiriendo cuando hay un cuerpo más atrás de Neptuno. Sí, así es. Bueno, lo sacan porque, a ver, no es por no tener trabajo, supongo. Los astrónomos están encantados de encontrar planetas y de tener material para estudiar. La razón es que ellos llegaron a una conclusión y decían, bueno, aquí hay dos opciones: o incluir a Plutón y a Ceres, a Makemake, en fin, a todos los que están saliendo, todos los que estamos descubriendo como planeta, pero hay una diferencia sustancial también entre ellos y el resto, y es que ellos no han dejado limpio su órbita. Luego, esa diferencia hizo que dijeran, bueno, pues vamos a crear una categoría especial para estos cuerpos que son esféricos, porque tienen gravedad suficiente para haber formado una esfera, pero que no tienen suficiente entidad a nivel de masa como para haber dejado limpio, ¿no?, su órbita. Y lo han categorizado, ¿no?, le han buscado esta categoría de planeta enano. Pero el planeta que están buscando, o sea, realmente es un planeta, no un planeta enano. El planeta enano van a seguir saliendo, van a seguir descubriendo. En cuanto las ópticas vayan mejorando y los medios de detección, al final seguro que encontraremos más subplanetas, más planetas enanos. Pero la razón por la cual buscan este planeta X es porque hay anomalías orbitales en ciertos cuerpos que no tienen otra explicación, por lo menos no es dentro de lo que es conocido por la física, ¿no?, las leyes de Kepler, que Kepler fue el astrónomo, y fíjate, esto lo hizo en 1609. Fíjate si ya entonces el intelecto humano, ¿no?, fue capaz de hacer una serie de fórmulas, unas leyes que predijeron cuál sería el movimiento de los planetas con total perfección, ¿no? Al dar con la tecla era que en lugar de ser órbitas, como te diría, que describen circunferencias, Kepler lo que hizo fue decir, bueno, si hago circunferencias no encaja, tienen que ser elipses, y al hacer las elípticas sí que encajaron. Bueno, pues desde entonces, desde que Kepler hace estas leyes, prácticamente todos los movimientos de los planetas han ido cuadrando a la perfección. De hecho, se han descubierto planetas, como el caso del propio Neptuno, por una predicción que hace un matemático, Le Verrier. Él hace unos cálculos basándose en las leyes de Kepler y dice, ahí, como Urano es el planeta que era el último conocido en ese momento, estamos hablando de a mediados del siglo XIX, como Urano tiene unas oscilaciones orbitacionales extrañas, para explicar esto significa que tiene que haber algo que está afectándolo, un cuerpo que le está afectando y que está un poquito más lejos. Pues ese otro cuerpo es un planeta que debe estar ahí aún por descubrir. Esto lo hace un matemático, Urbain Le Verrier, que escribe una carta a un astrónomo y le dice, oye, según mis cálculos, mira a tal sitio porque ahí tiene que aparecer en tal fecha. Y la carta llega 5 días después al Observatorio Astronómico de Berlín y el astrónomo que recibe la carta mira y efectivamente encuentra donde decía Le Verrier, ahí estaba Neptuno, ¿no? Y esto puede ser lo que esté pasando con el supuesto planeta X, que sabemos que hay algo que está provocando esos cambios, pero aún no somos capaces de verlo. Exacto. Basándose en esto, en este sistema que dio lugar al descubrimiento de Neptuno, sirve para explicar por qué los astrónomos siguen buscando al planeta X. Pues porque hay anomalías orbitacionales que nos dicen algo hay ahí en esa zona del sistema solar, más allá de Neptuno, que está afectando orbitacionalmente a distintos cuerpos. Pero planeta X a día de hoy no ha sido descubierto, no sabemos cómo es. Sin embargo, aquí vamos a aclarar esta gran confusión, no tiene nada que ver con Nibiru. No, nada que ver. Y además es que esto ha sido utilizado por parte de la pseudociencia
de esta corriente conspiranoica, no sé cómo llamarla, que ha asociado que si la ciencia, si los astrónomos están buscando el planeta X, es porque es Nibiru, y como habían dicho los Anunnaki, o sea, los sumerios o los babilonios, y que en fin, que la ciencia lo que está haciendo es buscar a Nibiru. No es verdad, no es cierto, y es lamentable porque cuando he ido a mirar, al saber que íbamos a hablar de esto, miro en internet sobre Nibiru, y resulta que hay la tira de páginas web de noticias falsas noticias, obviamente, en años anteriores, que dan como fechas del que va a haber el fin del mundo, va a llegar el fin del mundo porque se está acercando Nibiru, y además dan fechas concretas, que si el 16 de febrero, o sea, termina porque se termina el planeta Nibiru, se va a acercar a la Tierra, en fin, dan una serie de concreciones, de datos totalmente falsos, luego no se cumple ninguno, y que a mí lo que me llama la atención es que una y otra vez pues van repitiendo que Nibiru existe y que Nibiru se va a acercar y que va a venir a la Tierra y que además es la fuente pues de que en el pasado los Anunnaki llegaran a nuestro planeta y que esta raza, esta especie extraterrestre, y que además pues nos afectara genéticamente, en fin, una serie de ideas, de historias, de disparates que no tienen ninguna base científica, cero, ninguna. Y que, hombre, si la tuviera habría que considerarla, yo el primero, pero es que no la tienen. Cuando leo en qué se basan para decir lo que dicen, no hay ninguna posibilidad de que eso se sostenga. Y eso, pues hay que dejarlo muy claro, que no es el planeta X, no es Nibiru. Probablemente el planeta X terminen encontrándolo, porque los próximos 5 años, el último cálculo que se ha hecho es que es posible que en los próximos 5 años se dé con él. Pero si se da con él, o si no, desde luego, lo que esto no va a significar es que Nibiru exista. No existe. Nibiru no existe para nada. Entonces, ¿qué es eso de lo que la gente tanto habla? Pues mira, yo creo que esto hay que achacarlo a Zecharia Sitchin, que es entre comillas, un traductor del sumerio o de las tablillas babilónicas. Digo entre comillas porque luego también he leído que hay mucha controversia, hay muchos traductores que dicen que la interpretación que hizo Sitchin de los textos no es correcta, es una interpretación muy particular y que ahí lo que ponía no era realmente lo que este hombre dijo. En cualquier caso, yo siempre digo, es que suponiendo que aunque fuese correcta, no tenemos por qué atribuirle a los babilonios ni a los sumerios un conocimiento perfecto de lo que es la astronomía, ¿no? O sea, lo que estaban diciendo ahí en sus tablillas, pues posiblemente sea folclore, es decir, cultura, mitología, esa sería mejor la palabra. Estarían recogiendo mitos, leyendas, su mitología, y el problema es cuando la hacemos realidad o queremos dar credibilidad a algo que para aquella cultura fue probablemente pues algo cultural, o sea, como una especie de mitología. Es como si dijéramos que los dioses griegos pues existen realmente y que pues no, mire usted, eso forma parte de la mitología griega, que es preciosa, muy interesante de conocer, pero hay que encuadrarla en lo que es, no en la realidad. Y bueno, el problema es que equivocadamente ha habido gente que ha considerado que los textos, entre comillas, traducidos, o la interpretación que hizo Sitchin de estos textos, de estas tablillas, pues era cierta, era real, y que aquí, y además se le asoció una historia que en absoluto es posible, ni desde un punto de vista físico. O sea, es que un planeta como Nibiru, que lo describen como que tiene una masa superior al resto de planetas del sistema solar juntos, y que al tener una órbita muy excéntrica, pues aparece en el sistema solar, llega al interior del sistema solar después de decenas de miles de años. En cualquier caso, si esto fuese así, si un cuerpo de esa masa entrase en el sistema solar, aunque fuese cada miles de años, ¿no? Aunque pasaran miles de años de una vez y otra, el desastre, es decir, la afectación gravitacional que dejaría en el resto de planetas sería detectable a día de hoy. Y no es así, no. Los astrónomos
tienen súper claro que no hay un cuerpo masivo que haya entrado en nuestro sistema solar, pero prácticamente desde su formación o poco después, ¿no? Sí que hay, se sabe que hay colisiones de cuerpos muy grandes, por ejemplo, nuestra luna de la Tierra, está donde está seguramente a un impacto entre dos cuerpos de categoría casi como planeta. Pero esto ocurre en los primeros tiempos del sistema solar, hace prácticamente 4.000 millones, 4.000 y poco millones de años. Nada que ver con que haya vida compleja e inteligencia en esa época. No, en absoluto. Esto fue una parte de otra cosa, ¿no? De la fantasía, no de la ciencia, ¿no? El asunto de Nibiru. José, ¿y es posible o cabe la mínima posibilidad que el planeta X no exista? Sí que existe esa idea, también está apuntada. ¿Por qué? Porque hay científicos que han elaborado una teoría en la que te dicen que las anomalías gravitacionales que se observan tanto en estos cuerpos, porque ya digamos que aunque Neptuno tiene alguna anomalía gravitacional y Urano también, pero lo han conseguido explicar de otras maneras, ¿no? Utilizando las leyes de Einstein y bueno, al final no hay la necesidad de que haya un cuerpo que les afecte para que tengan esas anomalías. Sin embargo, a día de hoy, las anomalías que hacen pensar en que haya un planeta más allá de esta órbita de Neptuno están enfocadas a anomalías de planetas enanos, de cuerpos que hay más allá, ¿no? De Neptuno. Pero, como te decía, existen científicos que dicen, bueno, quizás lo que ocurra es que la gravedad a esas distancias trabaje de una manera diferente a como esperamos, y que se pueda explicar esta extrañeza en estas órbitas no tanto porque exista un planeta que les esté afectando, sino porque la gravedad en estas distancias de la estrella actúe de esta otra manera. Y bueno, eso está ahí, es una propuesta, obviamente no está todavía demostrada, como tampoco lo está que exista el planeta X, ¿no? José, para ir terminando, quiero saciar una curiosidad mía personal. ¿Realmente las imágenes que vemos a día de hoy de los planetas y demás son así las fotografías de nítidas o están retocadas de alguna manera? Bueno, si tú miras a través de un telescopio, dependiendo del tamaño del telescopio, obviamente, yo creo que las fotografías están mejoradas. ¿Por qué? Porque, digamos, hoy día existen procesos informáticos, digitales, todo astrónomo aficionado lo hace. Yo soy astrónomo aficionado y yo cuando fotografío Júpiter, luego le paso por un programa para limpiar, para hacerlo más nítido, la imagen. Evidentemente no es que estemos falseándola, no, digamos que estamos mejorándola para que se acerque más a como se ve en realidad si nos acercáramos a él, ¿no? Y esto es así, la NASA, me imagino que también utiliza algunos filtros, utiliza algunos retoques, pero como te digo, son siempre para mejorar la imagen, hacerla más nítida y más fidedignas, ¿no? O sea, que respondan más a cómo se verían si realmente estuviéramos más cerca de los planetas. Lo digo porque algunas veces me pasan imágenes o noticias y por fin la NASA fotografía tal cuerpo celeste y cuando abres la foto solo se ve un montón de píxeles y realmente no distingues lo que hay detrás de la imagen. Por eso preguntaba si siempre se ven así o es que son retocadas. No, pero en este caso, si hay un montón de píxeles que se ven muy mal, seguramente estaríamos hablando de un exoplaneta, de un planeta, de algo que está realmente lejos. Los planetas de nuestro sistema solar se consiguen ver con bastante fidelidad, incluso por astrónomos aficionados, con telescopios de domésticos prácticamente, ¿no? Aunque hay astrónomos aficionados que tienen verdaderos monstruos, pero es decir que no es necesario un equipo muy caro, ¿no? Para ver este tipo de fotografía, y se ve, Júpiter se ve perfectamente. Hace 2 días atrás, la primera semana del mes de abril, hemos estado en oposición, ha sido el momento del año en que Júpiter ha estado más cerca de nuestro planeta y hemos aprovechado para fotografiarlo, y esto se ve desde nuestra superficie, desde nuestras casas prácticamente, con bastante nitidez y bastante claridad.
Saturno llegará ahora en junio, llegará el momento, me refiero, para fotografiarlo. Es decir, que los planetas de nuestro sistema solar, sí que la NASA, las fotos que presenta son de calidad y son fiables. El problema es cuando ya estamos hablando de cuerpos de planetas que están en otros sistemas, ¿no? Que estamos empezando ahora la NASA está empezando a presentar imágenes de ellos, y ahí sí que yo he visto uno que es verdad que solamente es un borrón, prácticamente un borrón de píxeles que no se sabe muy bien qué es, pero bueno. Pero vamos, que en lo que son referido a nuestro sistema solar, los planetas de nuestro sistema solar, sí que podemos fiarnos que lo que la NASA nos da como imagen es certero, y que incluso desde nuestras propias casas muchos astrónomos aficionados fotografían con sus telescopios y coincide, ¿no? Que no hay engaño en ello, ¿no? Perfecto, y muy a tenerlo en cuenta. José, pues ha sido un enorme placer tenerte de nuevo por segunda vez en nuestro programa, y en este caso sobre todo para aclarar este tema tan interesante y que, como tú mismo has podido averiguar solo con meterte en Google, está dando tanto que hablar en las redes sociales como es Nibiru y el Planeta X. Pues sí, para mí ha sido un placer, y siempre que sea aclarar estas historias, estos conceptos, porque claro, esto yo entiendo que sea muy atractivo desde un punto de vista a lo mejor de la imaginación, pero para eso están las novelas de ciencia ficción, que uno disfruta enormemente con ellas, pero no hace falta creerse cuentos que otros elaboran, y que además yo no sé si lo hacen conscientemente y que se están riendo de la credulidad del personal. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Lo dicho, amigo, un abrazo y buenas noches. Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias, Jorge. Y ahora, como prácticamente lo venimos haciendo desde que empezó el programa y es casi de obligación, tenemos esta noche con nosotros a otro amante e investigador del misterio y también compañero de las ondas. Esta noche damos la bienvenida al plató de Informe Enigma a José Antonio Roldán. Buenas noches, José Antonio. Hola, muy buenas noches, Jorge. Encantado de saludarte a ti y a todos los oyentes de Informe Enigma. ¿Cómo estás, José Antonio? Pues muy bien. Ya uno cuando habla de misterios, su salsa, y contento, ¿no?, de que se hable siempre de los temas que nos apasionan y nos traen a los medios de comunicación y al mundo del estudio, de la investigación, de cómo se quiera llamar, de los temas de misterio. Esta noche, José Antonio, vienes a hablar de un libro que tengo entre las manos. Para todos los oyentes, no es un libro realmente grueso, con lo cual es fácil y ameno de leer, que se titula Misterios, ayer, hoy y siempre. Sí, bueno, es un libro que salió hace unos meses y que es un poco un compendio de cosas que siempre me han interesado, de ahí también el título, que yo tenía otro título similar, pero fue Alfonso Trinidad, el editor de las ediciones oblicuas y también compañero en las ondas, el que dijo, este va a quedar mejor y va a reflejar un poco lo que quieres plasmar en el libro, que son misterios que siempre me han acompañado en toda mi vida, que yo ya nací y ya estaban ahí, que hoy, al día de hoy, siguen ahí en pie, y que bueno, yo ya pasaré a mejor vida y seguirán estando ahí, siempre aportándonos, Jorge, cosas nuevas, incluso misterios, algunos que se creían resueltos, pero que siempre van surgiendo detalles, nuevas informaciones, que en algunas ocasiones pues vienen a completar a otras informaciones que se tenían, y luego pues también misterios que no son tan conocidos, pero que siempre me han interesado, un poco también con un hilo conductor, que es esos enigmas que están ahí y que podemos encontrar a lo largo y ancho del orbe terrestre. Entendemos, yo y toda la audiencia, que el libro no está basado solamente en misterios de la península ibérica, sino de todo, como tú has dicho, de todo el globo terrestre. Sí, bueno, el próximo, que ya está también en la calle, que es Tras la huella del misterio, sí que está basado en la península ibérica. Sin embargo, pues he hecho un recorrido por gran parte del planeta, donde siempre hay misterios, y por ejemplo visito la isla de Pascua, la colina de Patí en Boston, muy cerquita de Salem, que a la gente le sonará. También
con el misterio del cabello de ángel de distintas zonas del planeta, con la piedra de Foyel, que también tiene que ver con el tema ovni. Vamos a Argentina, también ahí tenemos las cuevas de las manos que también tocó, y luego también visitamos, por ejemplo, la isla danesa de Bornholm con el enigma de los Gulguber, los hombrecitos de oro. ¿Cuál de estos misterios, si tuvieras que elegir alguno, es de tus preferidos, por decirlo de alguna manera? Todos. Yo en eso de las preferencias no soy una persona ni mitómana. Mira que soy muy del Barça, mira que el Messi para mí es el jugador más importante de la historia, pero tampoco soy mitómano. Lo veo, me gusta, y con los misterios exactamente igual. Es algo que yo veo interconexión, no lo veo compartimentos estancos, Jorge, y por eso tampoco no... Sería como cuando uno tiene, que no tengo la suerte por hablar de tener ningún hijo, como si tiene 4 hijos uno y te dice, a ver, ¿cuál es para ti el preferido? O sea, por los 4, ¿no? Pues en este caso todos los misterios que trato en el libro me interesan en mayor o menor medida similar. Cada uno tiene pues su parte más atrayente cara al público, pero a mí pues me interesa porque también me sirven para completar otros que he tratado y otros que estoy tratando, y que siempre pues quieras que no te llenan como buscador, y siempre vas buscando referencias. Y como tú bien sabes, porque también te dedicas al estudio y a la investigación de estos temas, una cosa te lleva a otra, y cuando creías que algo ya estaba resuelto, solucionado, o sencillamente creías que ya no había respuestas, te surge algo a través de otro tema que tocas que puede complementar al que ya estabas tratando, ¿no? Y de eso, pues, elegir me es difícil, como puedes comprobar, ¿no? Pues te planteo la pregunta de otra manera. En este gran abanico que es el misterio con un sinfín de posibilidades, ¿con qué temática, digamos, te encuentras tú más a gusto? Por ejemplo, ¿con la ufología, con la historia o con la parapsicología? Con la temática, con todas, pero sobre todo lo que me gusta es el contacto directo con las personas que son protagonistas de esas experiencias, tanto ufológicas como paranormales, insólitas, o como se quiera catalogar, porque son, el misterio de la isla de Pascua me encanta, el de Rapa Nui, de Orongo, que también está en la isla de Pascua, de los hombres pájaros, esos rituales que muchos pueden acordarse de ver la película Rapa Nui. Pero claro, vas allí, los Moais, pues sí, a través de por ejemplo, la arqueóloga Joan van Tilburg y sus nuevos hallazgos, pues puedes hablar con ella y todo eso, pero no hay nada comparable, por lo menos desde mi punto de vista, como que una persona comparta contigo algo tan íntimo como puede ser un encuentro con lo insólito, ¿no? Yo en eso, y luego, lógicamente, según el investigador o el estudioso de esos temas, y hay un caso ahí en concreto en el libro que puede ser tratado por ahí, pues lo puede catalogar en un lugar o en otro, ¿no? Por ejemplo, en lo del cabello de ángel que trato en el libro, hay investigadores que opinan que podría estar muy relacionado con las apariciones marianas. Ejemplos como el de Fátima en 1917, que se habla de una especie de lluvia de colores que algunos relacionan con el fenómeno de la Virgen de Fátima, y otros vistos desde otro punto de vista más ufológico lo relacionan con el tema ovni, ¿no? Porque también el tema del cabello de ángel está muy relacionado con el tema ovni, ¿no? Sobre todo lo que te comentaba, el testimonio y las personas, en el caso, por ejemplo, que te comento del cabello de ángel, aquellas personas que dicen haber presenciado en gran parte de ellos el avistamiento de objetos voladores no identificados, y luego la caída de esa lluvia, de que algunos comentan que son como fibras, otros comentan que es como una sustancia blanca que cuando va a desaparecer se convierte en plateada, pero ante todo lo que tenemos, como eso es algo que nos comentan que no se mantiene en el tiempo, que desaparece, que al día de hoy no se ha podido estudiar en laboratorio, lo que nos queda es el testimonio, ¿no? Por eso te digo que para mí lo más relevante de los temas, todos en concreto, son las personas que nos cuentan los temas. Lógicamente también me encanta la historia y todo, de todo un poco, todo un compendio de las temáticas para mí, sin lugar a dudas, es lo que nos atrae a mucha gente del misterio. Has nombrado varias veces la isla de Pascua, y a mí me llama la atención un subtítulo dentro del apartado, precisamente cuando hablas de los Moai, que es Haciendo rodar a los Moais.
Sí, bueno, porque ha habido bastantes hipótesis sobre el tema de cómo fueron trasladados desde las canteras donde se esculpieron desde el inicio de la figura de cada Moai, de los 500 y pico que hay, hasta verlos situados donde gran parte de ellos están, aunque algunos se han quedado todavía en las canteras. Y es que algunos comentan que lo hicieron rodar con troncos de árboles. Eso también se puede ver en bastantes documentales y en bastantes estudios. Algunos comentan que de forma como si estuvieran en una cama, pues ponían debajo los troncos, y no había muchísima gente en aquella época. Tampoco es un misterio, porque algunos se creen que el misterio de los Moais tiene miles de años, ¿no? Estamos hablando como mucho de 500 años atrás. Pues los habitantes de Rapa Nui, de la isla de Pascua, no eran tantos. De hecho, estaban divididos en dos razas o dos vertientes de población, y eran pocos. Y lo que también hay algunas personas que comentan que esta teoría del traslado de los Moais podría, digamos, cojear, es porque tampoco es que hubiera, ahora casi no hay, pues entonces tampoco había como muchísima vegetación y mucho menos árboles que utilizar para eso, pero bueno, de alguna manera tuvieron que moverlos, lógicamente, y por la fuerza bruta, por la fuerza humana, difícil. Esas moles ciclópeas, pétreas, pudieran ser movidos por una cantidad de población que ahí realmente era inexistente. Poco a poco van surgiendo nuevos descubrimientos, que por ejemplo en el 2015 salió un estudio que de una universidad que comentaban que los pucaos, que son los sombreros que están encima de algunos de los moais, también no necesitarían, por unos artilugios que utilizaron aquellos habitantes de la época, con pocos ya pudieron, digamos, ponerlos encima de las estatuas en sí, ¿no? Es un poco, ojalá, Jorge, tuviéramos una máquina del tiempo y pudiéramos estar allí, y a lo mejor de todas las hipótesis que se han vertido, no solo de los moais, sino de gran parte de los misterios de los que hablamos, estando allí, vaya embolados que nos hemos metido, cuando luego la gente de que lo hizo realmente no hizo tanta cosa, ¿no? Pero bueno, también el porqué de los moais, el origen de para qué y el por qué, ¿no? Porque muchos hablan que son la representación de unos dioses que estuvieron allí, y realmente no se sabe el por qué, el motivo, ni hacia quién están dirigidos. Lo que sí que, aunque sí, el hombre antiguo, estamos hablando no tan antiguo, hace unos 500 años como el actual, la diferencia es que, por lo menos para mí, es que antiguamente no había tanto postureo. O sea, las cosas se hacían por algún motivo, para refugiarse, para motivos de adoración a algo, o con una finalidad, ¿vale? El hacer una estatua como puede hacerla Pepe Botero, como puede hacerla algún tipo de escultor, porque sí, por el simple hecho artístico, difícilmente habitantes de, por ejemplo, de la isla de Pascua lo harían. Si tiene que haber algún motivo, alguna representación, o por ejemplo, como sucede también en un caso que toco, que es el de las cuevas de las manos de Argentina, en el río Pinturas, porque según se comenta, según algunos estudios, los indios teulches llamaban aquel valle el Valle del Diablo, y aquellas 800 y pico manos, casi todas izquierdas, menos unas pocas derechas que representarían la divinidad, eran como parapeto al propio diablo en sí, ¿no? Que esas cuevas servirían como, digamos, como un equilibrio en la zona para que no fueran afectadas las fuerzas del mal sobre ellos, ¿no? Ojalá supiéramos realmente lo que hay. Ahí hay en el libro hago un compendio de estudios que hay, un poco también reflexión de lo que yo pienso sobre el asunto y de los nuevos datos, porque surgen nuevos datos, no a diario, porque estamos hablando de cosas históricas, pero sí periódicamente sobre estos misterios. ¿Cuánto tiempo te ha llevado, José, escribir el libro? A ver, como todos los libros que he tratado, toda la vida, porque date cuenta que cuando comienzo, por ejemplo, a tratar el tema de los moais, que ya había escrito artículos y bueno, también en algún libro he comentado sobre ellos, tú te puedes recopilar información, hablar con gente de allí también, que hay que decir que tienen muy bien estructurado tanto su estudio, el estudio de la isla de Pascua, de Orongo,
del lenguaje, el rongo, que es un lenguaje que ahí está plasmado, de los hombres pájaros, de los rituales, pues te vas informando y van saliendo nuevos datos y tienes que ponerte siempre al día, ¿no? Esto es un poco, haciendo una comparación un poco burra, de como un médico. Un médico estudia una carrera y también se tiene que ir actualizando, ¿no? Periódicamente, pues esto es exactamente igual, ¿no? El libro, pues físicamente poco, porque es un libro poco extenso, pero lo que hay en el interior, pues muchos años, ¿no? Como por ejemplo el que te comento de Tras la huella del misterio, que es el nuevo que he sacado, pues son casos que también me han llevado toda la vida y que aún el día de hoy sigo investigando, y que ha salido el libro y me han salido nuevos datos ya, después de haber publicado el libro, que añadiré en próximas ediciones. José Antonio, cuéntale a todos los oyentes dónde pueden adquirir tu libro, pero bueno, antes de nada, cuéntales más o menos cuántas páginas, aunque yo lo tengo aquí, pero bueno, que salga de tu propia boca, cuántas páginas tiene, que la gente no se crea, siempre pongo el mismo ejemplo, aunque una vez pues me salió mal. Te lo voy a decir exactamente, porque hay un momento que cuando uno ya lleva tantos libros y lee tanto, 131 páginas es este libro de misterios Ayer, Hoy y Siempre, y bueno, también tiene que ver mucho con la edición, y pueden adquirirlo, por ejemplo, en la página de Ediciones Oblicuas, edicionesoblicuas.com, y si no, pues ponen en Google, es en Google, Misterios Ayer, Hoy y Siempre, José Antonio Roldán, y les saldrá los sitios donde está disponible. Y nada, también pues si quieren y no lo encuentran por ningún lado, pues yo ya les puedo decir, me escriban a contacto@labusquedaradio.com y les informaré de lo que quieran. Si me quieren, lo han comprado el libro o se lo han prestado o lo que sea, quieren comentarme sobre lo que pone él, pues en él, pues aquí estoy dispuesto. Vamos, que no es un Pilares de la Tierra. Hombre, no, pues mira, que estoy viendo que lo tengo aquí precisamente, no, Pilares de la Tierra, no, tengo otros libros más extensos y otros que sabrán que son más extensos. Esto era un libro que ya te he comentado antes, con mi editor Alfonso Trinidad, me comentó una extensión, y esto es como cuando te mandan un artículo para una revista. Yo, si tuviera que escribir yo todo lo que tengo sobre estos misterios de aquí, sobre solo lo que tengo esto aquí, pues escribiría como el libro de Urantia o como la Biblia, ¿no? Y con las reflexiones y con todos los nuevos datos y con todos los que vas cogiendo, porque tú vas siempre intentando estar actualizado de cada misterio, y hay un momento que salen tantos datos y son tantos datos que puedes ir incluyendo, más las reflexiones, más lo que te hace pensar cada tema en sí, que podría ser larguísimo, pero en este caso es una pequeña extensión de libro, porque es un formato no de bolsillo, pero sí de fácil lectura, por decirlo de alguna manera. Para terminar, José Antonio, sé que el domingo estarás presentando el libro y firmándolo. Pues sí, estaremos ahí en Rambla, Cataluña, me parece que está en número 1, cerca del restaurante Nuria, y a partir de las 11 de la mañana estaré allí hasta la 1 más o menos, también con otros compañeros, y bueno, quien se quiera acercar, si quieren comprar el libro, bienvenido sea, se lo firmaré con tranquilidad, y quien quiera sencillamente acercarse para hablar de misterios, para comentarme algún caso, para hablar de lo que quiera conmigo, aunque sea del Barça Madrid que se juega luego, pues ahí estaré, ¿no? Yo me parece que me lo pierdo, pero bueno. José Antonio, ha sido un placer que hayas pasado esta noche por nuestro programa para hablarnos de este libro, de Misterios Ayer, Hoy y Siempre. Pues el placer ha sido mío, Jorge, y nada, a seguir haciendo programas de misterio y que se difunda los temas que nos apasionan a todos. Hasta otra. Hasta otra. Desde que en la antigüedad ya rastreáramos los cielos en busca de respuestas, nos topamos con imágenes, grabados, escritos, de supuestos seres que han venido de esos lugares, a los que nosotros solo podemos llegar con nuestra imaginación, y han tenido contacto con nuestra humanidad. Y es que arqueólogos, historiadores, no salen de su asombro cada vez que encuentran en motivos artísticos de antiguas civilizaciones extraños humanoides que para los más lógicos son la representación de cómo nuestros ancestros veían a sus dioses.
pero que para otros son la prueba viva de que no solo ahora, sino ya hace miles de años, teníamos contacto directo con seres alienígenas. Pero quizás no solo fueran contactos, sino que hubiera algo más, mucho más. Más allá de la ciencia ficción, las abducciones son el término que en la ufología se le dan a los casos de secuestros por parte de seres extraterrestres, quienes toman a una persona, en la mayoría de los casos contra su voluntad, y generalmente le hacen exámenes físicos, a veces adentro de sus naves. Pero es a partir de los años 50 de nuestro siglo cuando este fenómeno parece que cobra más fuerza y deja de convertirse en algo meramente ficticio para pasar a ser otra incógnita más. Esta noche, de la mano de un gran estudioso de la ufología, conoceremos más de cerca qué se esconde detrás de los secuestros por parte de vida inteligente de otro planeta. Luces extrañas, sensación de vacíos de tiempo, recuerdos de seres extraterrestres. Los raptos por parte de extraterrestres son uno de los fenómenos más desconcertantes del siglo XX. A veces se les llama encuentros en la cuarta fase, y se dice que ocurren cuando alienígenas trasladan humanos a un ovni. Durante los últimos 30 años ha habido cientos y cientos de sucesos que piden a gritos una explicación. Un leñador afirma que seres del espacio le raptaron en el bosque y le volvieron a dejar junto a la carretera 5 días más tarde. Un músico de Nueva York asegura que fue transportado a un ovni gigante mientras su novia permanecía paralizada en el asiento del coche. Bajo hipnosis, una pareja recordó cómo vieron con horror cómo pequeños seres grises se llevaban a su hijo de la cuna. Y 2 criadoras de caballos relatan historias fantásticas de sus encuentros con extraterrestres desde que eran niñas. Algunas personas dicen que se trata de engaños, otras piensan que son alucinaciones. Pero para el resto es uno de los grandes misterios de nuestro tiempo y permanece sin explicación. Cuando se empieza a estar paralizado, es como una corriente eléctrica. Hay muchas cosas que no conozco, pero sé que están ahí. En esas experiencias tenemos contacto con seres inteligentes. Entonces supe con certeza que los niños también habían sido abducidos. Abducciones extraterrestres. Y esta noche, para hablarnos de estas inquietantes historias, incógnitas, llamémoslo de alguna manera, tenemos al otro lado del teléfono a compañero de las ondas, él es escritor e investigador del tema, sobre todo ufológico, Jorge Sánchez. Buenas noches. Hola, buenas noches, Jorge. ¿Cómo estás? Jorge, para todos los oyentes, Jorge hace poco sufrió un accidente. ¿Cómo estás, amigo? Bueno, pues como estaba antes al micrófono cerrado, pues contento porque bueno, pues como se suele decir siempre, he tenido mucha suerte y bueno, pues recuperándome poco a poco, ya la verdad es que bastante mejor y bueno, pues con mucha paciencia, ¿no? Porque en estos casos no queda otra, ir recuperando poco a poco la movilidad del brazo y bueno, en fin, pues dando gracias a lo que sea, que está más allá de que no haya sido algo mucho más grave, ¿no? Así es que bueno, contento, la verdad. Sabiendo que siempre andas detrás de la caza de la ufología, tu accidente no sería contra un ovni, ¿verdad? No, la verdad que no. Bueno. Y ahora, ya dejando bromas aparte, Jorge, abducciones, que parece ser algo muy serio. Bueno, muy serio y muy desconcertante, porque la verdad es que te planteaba la posibilidad de abordar el tema de diferentes aspectos y yo creo que es un tema tan extenso, tan complejo y tan arduo que realmente es prácticamente inabarcable. Inabarcable porque de hecho además suceden casos prácticamente a diario a nivel mundial, a nivel global. Es un fenómeno
que no entiende de ningún tipo de estatus, ni religioso, ni económico, ni político, ni de ningún tipo de creencia religiosa, ¿no? Esto afecta a cualquier tipo de persona en cualquier parte del mundo y como a mí me gusta decir, en este mismo instante, mientras nosotros hablamos, alguien en alguna parte del mundo, estoy seguro, está teniendo en estos momentos una experiencia similar, una experiencia relacionada con esos encuentros cercanos con lo que sea, porque no tenemos ni la más mínima idea de la procedencia de estos supuestos seres no humanos, aunque se ha hablado muchísimo, como sabes, de diferentes aspectos, de la hipótesis dimensional, de la hipótesis extraterrestre, de visitantes de dormitorio, y en la antigüedad se hablaba de incubos y súcubos, parálisis del sueño. O sea, hay muchísimos enfoques, ¿no? Pero yo me gusta decir, Jorge, al final hemos venido a esta vida a aprender y así lo hacemos, ¿no? Continuamos aprendiendo de nuestros errores, incluso vamos absorbiendo nuevos enfoques y nuevos puntos de vista y bueno, pues intentando tratar el tema de la manera más objetiva posible, porque entiendo que como divulgador, investigador de estas cosas, pues no hacemos ningún flaco favor a los oyentes, en este caso trasladando, como suele decir siempre, una milonga, ¿no? Que tenemos que desplazarnos hasta el sitio, entrevistar a los testigos y que por lo menos pues nadie nos pueda echar en cara que no se ha realizado una investigación objetiva y lo suficientemente dilatada en el tiempo, sobre todo como para poder, por lo menos o cuanto menos, pensárnoslo dos veces a la hora de concluir, si es que se puede concluir, yo creo que no, este tipo de experiencias, ¿no? Conozco el caso quizás más famoso de nuestro país, que tú precisamente sacaste un libro sobre ello, que es Próspera Muñoz, pero supongo que habrá otros casos que no serán ciertos, por decirlo de alguna manera. O sea, la pregunta es de cuántos casos de las abducciones que llegamos a conocer son ciertas. Bueno, aquí entramos en un terreno, Jorge, la verdad es que muy fanganoso, porque, como te decía hace un momento, es decir, no se puede concluir, no podemos poner la mano en el fuego al 110% en ningún caso, desde un punto de vista de decir, dar la certeza absoluta de que eso, que el testigo nos está trasladando, pues sea algo real y que realmente, valga la redundancia, haya acontecido en sus vidas, ¿no? Bueno, yo cuando uno, como te decía, pues se desplaza hasta el lugar y tiene a la persona cara a cara, porque no es lo mismo contarlo que vivirlo, evidentemente, pues como sucede en otros aspectos de la vida, como decía gran Germán de Argumosa, que en paz descanse, pues al igual que en otros estratos de la sociedad, pues existe el fraude, evidentemente, ¿no? Nosotros no estamos aquí para convencer a nadie ni para tratar de trasladar una verdad absoluta, porque nadie tiene la verdad absoluta sobre este tema ni sobre otros muchos, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un tema muy complicado, porque además tienes que tratar al testigo de una manera, hay que ser muy cauteloso, hay que ser muy precavido, hay que tener muchísima delicadeza, porque recordemos que estas personas, en un alto porcentaje, por lo menos o cuanto menos, pues han vivido una experiencia realmente traumática, una experiencia que les ha marcado, como se suele decir siempre, ha provocado un giro de 180 grados en sus vidas. Es decir, el empatizar hasta cierto grado, por lo menos o cuanto menos, en la vida de estas personas, pues conlleva otros muchísimos factores que engloban también en el periodismo, ¿no? Y que muchas veces ese factor humano se pierde, ¿no? Yo, de todas maneras, Jorge, si te parece, yo me gustaría, por lo menos ahora aquí al principio de la sección, si da tiempo, tocaremos otros puntos, pero tocar un poquito lo que es el principio de la historia de la abducción. Es decir, para comenzar desde un punto de partida inicial, ¿qué es una abducción? Pues una abducción, como comentabais en la introducción del programa, pues es un rapto, etimológicamente hablando, es un rapto que se lleva, por supuesto, en contra de la propia voluntad del testigo, perpetrado supuestamente o hipotéticamente hablando, por seres no humanos, y digo que es un secuestro además pues que conlleva muchas cosas, un estrés postraumático, diferentes patologías o elementos mentales o psicológicos, psiquiátricos que afloran después de la experiencia, como la agorafobia, es decir, el temor absoluto y rotundo a los espacios abiertos, a la oscuridad, estados de pánico, insomnio, pesadillas recurrentes, en fin, y un larguísimo etcétera, ¿no? Y como te decía, digo lo que conlleva porque parece ser que siempre nos centramos en el tema en el punto de vista más morboso, que es el tema extraterrestre, ¿no? Y parece que olvidamos, como te digo, la parte emocional que impacta en el sujeto, es decir, la persona sufre
en la mayoría de los casos, una conmoción psicológica en toda regla. Y esto es algo que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Y se ve obligada, entre comillas, a tratar de dar sentido, si es que lo tiene, como te decía al principio, y con el paso del tiempo, por supuesto, pues a una experiencia tan impactante. Y eso es algo que yo creo que es muy duro de sobrellevar, ¿no? En eso tienes razón. Siempre nos quedamos con la imagen de el ser gris, con esa cara alargada que se ha llevado una persona, y realmente dejamos de lado lo que importa, que es la propia persona. ¿No? Pero bueno, en parte yo puedo llegar a comprender que es comprensible, de nuevo valga la redundancia, ¿no? Es decir, pues un porcentaje muy alto de personas pues lo que se quedan con los detalles morbosos, que son los que realmente llaman la atención, pues cómo era el objeto, cómo eran los seres, qué mensaje había, si es que lo había, en fin, qué examen médico, cómo sucedió todo, cómo era el interior del objeto, en fin, ese tipo de detalles, ¿no? Pero como te decía, esa experiencia tan impactante, detrás de esa experiencia hay una persona, como tú, como yo, como cualquier otra, ¿no? Personas que además no están condicionadas por ciencia ficción, en su gran mayoría, por suerte o por desgracia, pues son personas que no están influenciadas por literalidad ni por un tipo de enfoque, y que además, recordemos, Jorge, que tienen que enfrentarse a algo mucho más duro, que es el temor al ridículo. El temor al ridículo, el rechazo social que provoca el contar algo así, si es que el testigo, ojo, se decide a contarlo, porque tenemos en cuenta también que existen muchísimos casos en los que jamás se vence esa barrera psicosocial o cultural, y que esa experiencia, pues por desgracia, pues queda, o por suerte, por parte de estos testigos, en lo más profundo de su intimidad, ¿no? Y de otro lado, desde un punto de vista clínico, pues evidentemente existen numerosos estudios al respecto, elaborados por diferentes científicos. Yo he hablado siempre de que la ciencia ha sido una enemiga de la paraciencia, de la parapsicología, y en este caso de la ufología, y en este caso nada más lejos de la realidad, ¿no? Por suerte la ciencia está cada día trabajando más en conjunto con estas que se han llamado pseudociencias, y por suerte pues tenemos, pues por ejemplo, ya en su día, como el caso del doctor John Mack, entre otros muchísimos, que fue premio Pulitzer y premio profesor de psiquiatría de la Universidad de Harvard, nada más y nada menos, hasta su muerte en el año 2004, si no recuerdo mal, quien trató en profundidad este tema tan controvertido, sirviéndose además de Jorge de multitud de testimonios recogidos a lo largo de su carrera, por mucho tiempo, por él mismo en su propia consulta, ¿no? De pacientes que aseguraban haber vivido una abducción, como te decía, perpetrada por supuestos o hipotéticos seres no humanos. En dicho estudio, si me permites, incluso se especificaban, que es realmente interesante, las diferentes fases por las que estos testigos pasaban. La primera, por supuesto, como hablamos, es la fase del shock, es decir, es tal el impacto que se origina un bloqueo, entre comillas, psicológico, temporal, porque se puede y se ha podido superar con el tiempo, con muchísimo trabajo de fondo, donde el testigo realmente no sabe qué hacer con lo que ha sucedido, ¿no? No sabe cómo resolverlo, no sabe cómo masticarlo, y se siente en muchas ocasiones, por desgracia, pues solo, consternado y realmente pues sobrepasado por lo que ha vivido, ¿no? En la segunda fase, Jorge, se trata de todavía averiguar si realmente el propio testigo pudiera padecer algún tipo evidentemente, de enfermedad física que pudiera haber favorecido o provocado lo vivido, como por ejemplo conocemos de este tipo de temas de punto de la ufología, pues la epilepsia en el lóbulo temporal, algún tipo de tumor cerebral, ¿por qué no?, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, descartar que exista un problema físico que haya conllevado esa supuesta alucinación o vivencia en su vida, ¿no? La tercera fase, al igual que en la anterior, pues se valora el desechar, en este caso, que exista algún tipo de patología mental, de tipo la consabida esquizofrenia, una depresión psicótica, entre otras muchas, ¿no? Y la cuarta y última, y con esto termino este punto, Jorge, que yo creo que es para mí la más fascinante, fíjate, me atrevería a decir, donde una vez descartadas todas las posibilidades anteriores que hemos mencionado, constatando la salud física y mental, es decir, ya no hay ninguna duda de que no hay nada en estos dos ámbitos que haya podido producir esto, la persona termina por aceptar a la fuerza, valga la expresión, igual no es la mejor palabra, que lo que ha vivido es real, es decir, pasando posteriormente incluso por un proceso de apertura de la mente, entre comillas, si se quiere ver así, ¿no? Y digo apertura de mente porque, curiosamente, como te decía al principio, en su mayoría son personas absolutamente escépticas, personas absolutamente normales y que jamás estuvieron influenciadas ni por ciencia ficción ni por literalidad, como te decía, ¿no? Es decir, la aceptación de una realidad paralela a la que nosotros conocemos. Y aquí también hablamos
de un concepto cultural. Es decir, bueno, pues nosotros a día de hoy, que pensamos que somos los más listos de la clase y que tenemos un desarrollo técnico, social, científico muy avanzado, y realmente, pues si nos comparásemos con otras civilizaciones supuestamente más desarrolladas que nosotros, de muchísimo, en un espacio de tiempo muy alto, muy distanciado en el tiempo, pues realmente nosotros estaríamos en pañales, ¿no? Con lo cual, pues como decía aquella ley de Arthur C. Clarke, pues una tecnología muy avanzada no se diferencia mucho de la magia, ¿no? Y esto pues derrumba de forma rotunda, evidentemente, como tú comprenderás, pues todos y cada uno de los conceptos del individuo, ¿no? Pues como te decía, el social, el religioso, las creencias, por supuesto, ¿no? El existencial, el filosófico. Y como te decía, hay un antes, sin ser reiterativo, hay un antes y un después en la vida de estas personas, ¿no? Y existen, como siempre, pues multitud de hipótesis, como hemos mencionado, ¿no? Casos, como tú mencionabas, bueno, pues por mencionar alguno, pues aunque son inabarcables, y esto me hace hablar de gran Salvador Freixedo, ¿no? Que siempre ha dicho, y tiene toda la razón del mundo, que al final la casuística es tan extensa, es tan inabarcable, como te decía, que nos haría falta pues prácticamente 2 o 3 vidas para tratar de abarcar todos los casos que suceden a nivel mundial, con lo cual no tiene sentido que sigamos centrándonos en la casuística, ¿no? Hay que ir, como digo siempre, un poquito más allá y hacernos otras preguntas, ¿no? Pero bueno, dicho eso, por citarte alguno de ellos, pues bueno, pues conocidos como por ejemplo el caso de Travis Walton en Arizona en 1975, el caso de Betty Anderson y Kate David en el 77, Antonio Villas Boas en Brasil, Próspera Muñoz, que tú mencionabas aquí en España en el 47, y Paco Padrón en Canarias, el vivido, por ejemplo, por el escritor Willie Strieber, que dio paso ahí en Estados Unidos en el año 1987 al famosísimo libro Communion, pues Armando Valdés Garrido en Chile, es decir, y un larguísimo etcétera, ¿no? Incluso se ha venido sosteniendo desde hace tiempo la hipótesis de supuestos episodios en la antigüedad, que sabéis que esto no es un fenómeno aparentemente, por lo que parece un fenómeno moderno o actual, sino todo lo contrario, ¿no? Pues igual pues encontramos en pinturas rupestres como por ejemplo las de Utah o las del Tassili, en las que encontramos pues unos seres embutidos en una especie de traje, o lo que podemos identificar por cultura con un traje espacial. Esto no lo digo yo, las pinturas están ahí, puede ser una mala interpretación, ¿por qué no? Siempre se ha sostenido esa hipótesis, que parece que acompañan o invitan a entrar en una especie de esfera luminosa a un grupo de mujeres que en esta ocasión, en estas pinturas, pues están prácticamente en cueros, desnudas. Bueno, pues existen muchísimos vestigios en la antigüedad que dan pie, ¿por qué no? Lo dejamos un poquito ahí, hay que dejar siempre la puerta abierta a la posibilidad de que este fenómeno, como te decía, pues haya acompañado al ser humano desde los albores de los tiempos, ¿no? Jorge, ¿tenemos alguna certeza o estadística, vamos a llamarlo así, de que las personas que sufren abducciones, y cuidado que esto no es un insulto, sean incultas? Cuando quiero decir incultas, quiero decir personas que han dedicado más tiempo de su vida al trabajo que al estudio. O sea, y eso ya son personas, vamos a decirlo así, de una edad como Próspera Muñoz. Lo que quiero decir es personas realmente de inteligencia alta, personas con altos cargos y demás, ¿también han sufrido este tipo de episodios? Sí, es muy interesante el enfoque que acabas de mencionar, ¿no? Porque, fíjate, encontramos casos de lo más variopintos. Es decir, hay trabajadores del campo, hay médicos, hay cirujanos, hay pilotos, hay amas de casa, hay incluso niños que son absolutamente inocentes y no están, por supuesto, nada influenciados no solamente por ciencia ficción, sino por ningún tipo de folclore ni cultura en este sentido. Es decir, al final te das cuenta, por eso te mencionaba, ¿no? Hacía hincapié en la importancia que tiene el fenómeno, en el sentido de que el propio fenómeno no entiende ni siquiera ni de edad, ni de sexo, ni de condición sociocultural, ¿no? Esto es algo que, como te decía, pues acontece prácticamente todos los días, por más que le moleste a más de uno. Esto ya es una realidad, aunque no lleguemos a comprender evidentemente pues la intencionalidad o la trascendencia que tiene esto, ¿no? Que la tiene, ¿no? Por supuesto. Es decir, al final, pues tienes que tratar de englobar todo lo que sucede y tratar de pues darle a todo eso una opinión para hacerlo llegar, en este caso, como te decía, a los oyentes, ¿no? Pero existen muchísimos casos, incluso casos de personas con un alto índice de inteligencia, ¿no? Un alto
intelecto, personas que además curiosamente tienen en común que se dedican pues a temas artísticos. Es decir, hay un poco de todo y se ha hablado muchísimo y se ha desgranado tanto que al final un poco uno se pierde, ¿no? Y yo entiendo que eso es un factor también muy importante y muy peligroso, ¿no? Porque al final yo entiendo que las personas que empiezan a interesarse por estos temas, pues muchas veces por ese exceso de información que tenemos en las redes, ¿no? En esa gran red de redes que es Internet, pues muchas veces pues es contraproducente, ¿no? Pues que nos lleva a esa contaminación de la información y muchas veces pues la gente desiste cuando encuentra pues tantos fakes, tanta charlatanería, fraudes, al final hay de todo, ¿no? Pero yo creo, como digo siempre, si uno tiene sentido común y realmente está interesado en estas cosas y es una persona sensata y respetuosa, como tú decías, sobre todo, pues no tiene más que un poquito rascar la superficie para darse cuenta de como te decía, pues que hablamos de una realidad, ¿no? Jorge, ¿hay algún tipo de conexión entre monumentos y abducciones? Yo ahora me explico. Aquí en Cataluña tenemos un caso muy conocido, que quizás también lo conozcas, que es el caso conocido como Xavi C. Aquí tenemos un bosque cerca de nuestra emisora. Cuando digo cerca, relativamente cerca comparado contigo, lo tengo a 1 hora de distancia. Y cerca de la década de los 80, esta persona llamada Xavi se acercó a este bosque, Vallgorguina, y se acercó precisamente a un dolmen, que es, concretamente ese dolmen es el primer asentamiento en toda, digamos, la provincia que se tenga constancia. Y bueno, ese dolmen siempre ha sido, pues, tiene mucha fama, mucha leyenda de brujería, de fantasmas, etcétera, etcétera. Este chico se acercó con su cámara para realizar fotografías y cuando llegó a su casa se había dado cuenta que había pasado prácticamente 24 horas y no recordaba nada. Una vez le hicieron hipnosis, él recordó que había sido una especie de rapto por unos seres como reptilianos, y al revelar las fotografías se observaron pues unas garras y unas caras extrañas. Lo que yo te vengo a preguntar es si tiene alguna cosa que ver megalitos, monumentos, dolmens con este tipo de abducciones, si es algún punto caliente, por decirlo así. Bueno, yo vamos por puntos. En primer lugar, el tema del missing time, que ese tiempo perdido, que no lo hemos mencionado, pues evidentemente es una constante. Es decir, nos guste o no, estas personas, bien porque la experiencia ha sido tremendamente impactante y el cerebro humano está absolutamente armado y la autodefensa que tienes, pues que generar una especie de laguna mental. Esto no lo digo yo, esto lo dice la propia psiquiatría y la psicología, para tratar de olvidar o maquillar un poco las partes más traumáticas de una experiencia. No tiene por qué ser un fenómeno de abducción extraterrestre. Esto sucede incluso con un accidente aéreo, con un accidente de tráfico muy dramático. Es decir, cuando hay una experiencia muy impactante, pues realmente estas lagunas mentales aparecen. ¿Como una pequeña amnesia? Dime. ¿Como una pequeña amnesia, digamos? Sí, podríamos hablar de una amnesia temporal, porque bueno, con el tiempo, por sí solo, por lo que parece, y según algunos estudios psicológicos, pues el testigo va, repito, no tenga porque tiene que ver con el fenómeno de los no identificados, va recuperando un poco esa memoria y va asimilando, a medida que va evolucionando en su vida, pues va asimilando esa experiencia traumática, ¿no? En el caso de los no identificados, parece ser que no es el propio testigo quien genera esa laguna, sino que son esas supuestas entidades, hipotéticamente hablando, las que generan a conciencia esa laguna mental para tratar de eludir o de acallar un poco esos momentos tan drásticos, ¿no? En el segundo punto hablaríamos de lo que estabas comentando, el tema de los lugares o zonas calientes, que esto se ha hablado también muchísimo en el tema del mundo de los no identificados, ¿no? Sí que los hay y parece que sí hay una relación directa con lugares, bueno, pues se pueden llamar lugares mágicos, lugares con corrientes telúricas, con lugares donde pues bueno, pues que están cargados de historia, de leyenda, ¿no? Se me ocurre, por citar alguno, por ejemplo, aquí en la península ibérica tenemos el famosísimo Triángulo del Silencio. Bueno, pues entre el monte Puig Campana, el Peñón de Faig y la isla de Mallorca, pues parece ser que existe un triángulo magnético que ya hablaba
Antonio Rivera en su momento de él, en el que pues por la razón que desconocemos pues hay un alto índice de casuística, ¿no? De personas que han tenido pues avistamientos tanto en el aire como en tierra de estos objetos no identificados, que recordemos que no tiene por qué ser un fenómeno extraterrestre, eso es muy importante, ¿no? También el Triángulo de Falkir en Escocia, el Stonehenge en Inglaterra, es decir, incluso me atrevería a decir las propias pirámides de Egipto, ¿no? Es decir, pues no sabemos por qué, pero realmente pues sí hay una relación directa con estos lugares que no dejan de ser lugares pues realmente abrumadores, ¿no? Son lugares mágicos, pues repletos, como te decía, de historia, de leyendas y que parece ser que fueron incluso seleccionados o elegidos no al azar por nuestros antepasados, sino por un motivo en concreto, ¿no? Y normalmente se suele apelar a que ese motivo pues viene dado por una serie de energías que vienen emanando del propio planeta y una serie de enfoques y de hipótesis que parece que se salen de un poco de la temática, pero que nada más lejos de la realidad, ¿no? Que tienen una relación directa. Jorge, todos los abducidos coinciden en que, iba a decir las mismas personas, Dios me libre, que los seres que los han raptado son iguales. Perdón, no entendí la pregunta, Jorge. Que los seres son iguales. Sí, todos los abducidos coinciden en que los seres tienen la misma forma, quiero decir. No, que va. De hecho, me voy a decir, nada más lejos de la realidad. De hecho, hay un par de láminas que han recogido todas de muchísimos años de ufología, prácticamente llevamos 60 o 70 años de ufología, que no son pocos. Pues como te decía, a lo largo y ancho del planeta, del globo, pues muchísimas descripciones, y hay seres para todo tipo de gustos, colores y tamaños, ¿no? Desde seres antropomorfos, seres no antropomorfos, seres etéricos, seres incluso peludos o velludos, incluso se ha hablado de ciertos robots, en fin, hay un poco de todo, ¿no? Yo creo que ahí es donde entra un poco lo que ha comentado siempre los compañeros Miguel Pedrero y Carballal, es decir, hay una especie de teatralidad, si queremos verlo así, de lo absurdo o de lo surrealista que implica lo que lleva a un encuentro cercano con algo, porque como te decía al principio no podemos catalogar, no me atrevería a decirte de nuevo que es un fenómeno extraterrestre, podría ser un fenómeno dimensional, como ya se habla en la teoría de cuerdas, de que ya se ha demostrado sobre el papel que estamos hablando hoy a día de hoy de no menos de 11 dimensiones paralelas a la nuestra. Esto es un hecho, es decir, esto es un hecho científico corroborado por los propios científicos, ¿no? Es decir, no sabemos, ¿no? Realmente, hay que tener mucha humildad a la hora de hablar de estas cosas, pero sí es cierto que, por muy surrealista que parezca, por muy a ciencia ficción que nos pueda recordar o parecer estas cosas, porque evidentemente también hay que admitir que estamos absolutamente influenciados por la gran pantalla, ¿no? Pero aún así hay que ser objetivo, y se puede ser objetivo, es posible, ¿no? Por mucho que no podamos entender y que nos sobrepase y nos parezca, como te decía, muy surrealista, pues no dejan de ser episodios pues que al parecer, de nuevo entre comillas, pues estas personas han vivido y lo trasladan así, ¿no? A los investigadores o las personas que en su día, como a fuerza de seguridad del Estado, policía local, nacional, ejércitos, que han tenido también pues encuentros verdaderamente fascinantes con seres, porque son seres que como te digo se escapan a nuestra comprensión, pero que pues en un momento dado de la vida de estas personas pues tuvieron ese encuentro y pudieron describir con todo detalle pues la morfología de estas entidades, ¿no? Jorge, y para ir terminando, ¿cómo es, según la versión de los testigos, esas naves espaciales por dentro? Pues de nuevo, Jorge, tenemos también para dar y tomar y para todos los gustos, ¿no? Hay un elemento muy curioso, y esto es algo que realmente a mí me ha fascinado desde siempre, ¿no? Se ha achacado algún tipo de elemento mental, psicológico del testigo, en cuanto a epilepsia y en cuanto a ese tipo de factores mentales, físicos, psicológicos, ¿no? Que es la enorme diferencia que existe entre el tamaño exterior del objeto y el tamaño del habitáculo interior del mismo, y porque en la mayoría de los casos parece ser que no tienen nada que ver. El objeto, de una manera externa, es decir, la parte externa del objeto, antes de introducirse en el mismo, el testigo, el sujeto, relata que es un objeto de grandes dimensiones, o al revés, y que al entrar en su interior, o entrar en este no identificado, pues se encuentra con un habitáculo muchísimo más pequeño o muchísimo más grande
de lo que aparentaba en el exterior, ¿no? Esto es algo que, como te digo, volvemos a hacer hincapié en lo del tema del surrealismo y de la incomprensibilidad de estas cosas. Es decir, hay que tener en cuenta que nos enfrentamos hacia algo que realmente nos sobrepasa. Realmente nos sobrepasa. Es decir, no tenemos, y perdona la expresión, ni puñetera idea de a qué nos enfrentamos, ¿no? Pero esto es así, y de nuevo pues hablamos de objetos de todo tipo, de morfologías, objetos triangulares que se han vinculado pues a proyectos secretos gubernamentales inclusive, norteamericanos en este caso y otros países. Hablamos de objetos ovoides, objetos discoidales en forma de plato, que es el más clásico que conocemos de la literatura ufológica y de otros casos. En fin, incluso se habla de objetos no físicos, es decir, de objetos etéricos o aparentemente etéricos que son capaces de materializarse o desmaterializarse y aparecer y desaparecer en el espacio-tiempo, ¿no? Que esto es algo también que hacía mención a lo de la ley de Arthur Clarke, ¿no? De esta tecnología que parece que nos llevan tantos millones de años de evolución, ¿por qué no? Lo dejamos un poquito ahí en el tintero, ¿no? Pero realmente nos enfrentamos a algo real, a algo aparentemente físico, y que desbanca por completo a todo nuestra comprensión y nuestro entendimiento de la ciencia. Así que hay que hacer mucho hincapié en eso, ¿no? Curioso todo el tema. Y Jorge, ya, ahora sí, para terminar, ¿qué consejo le darías a la gente que vive una experiencia de este tipo? Pues la verdad es que es muy delicado, Jorge, porque yo, fíjate, a raíz del libro de Próspera, y esto es algo que yo siempre he tratado de omitir, ¿no? Pues porque no me gusta entrar en esas cosas, ¿no? Pero bueno, uno evidentemente cuando escribe sobre estos temas, pues evidentemente pues cuentas con que te expones igualmente a que se te critique y a que, evidentemente, ¿no? Pero como te decía, siempre desde el respeto, ¿no? Bueno, pues por desgracia, bueno, pues se ha faltado muchísimo al respeto a muchísimas personas que han tenido la valentía, porque yo los tacho así, ¿no? Los tacho de valientes, de personas que vencen ese temor al ridículo, al decidir a salir del armario ufológico, que yo digo, ¿no? Siempre con un poquito de humor, que nunca hace daño. Y entonces, pues es muy complicado, porque ¿cómo te acercas, cómo tratas a una persona que realmente puedes llegar a la conclusión de que ciertamente ha vivido una experiencia relacionada con este tipo de fenómenos y que está, pues como te decía, absolutamente traumatizada, está perdida, desconoce? Entonces tú también en parte tienes que guiar a esa persona. Entonces es realmente complicadísimo, ¿no? Y como te decía antes, no es lo mismo contarlo que vivirlo. Cuando tienes a esas personas delante, pues evidentemente, pues como te decía, muchísima paciencia, muchísimo tacto, en fin, es muy complicado, ¿no? Y es más complicado de lo que la gente se puede imaginar, ¿no? Y evidentemente, pues, oye, yo también he tenido de todo. He tenido casos que realmente eran un fraude y, pues, realmente, pues, ahí doy la razón en este caso a ciertos escépticos, casos que personas que realmente, pues, sí buscaban por cierta popularidad o cierto reconocimiento, pero que por suerte también en este caso, pues, no son la mayoría, ¿no? Por suerte son una minoría que queda casi siempre en absoluto ridículo y que son esas personas las que realmente confían en ti, porque realmente es lo que hacen, ¿no? Te dan una confianza que muchas veces pues a uno le sobrepasa, ¿no? Y eso es algo de respetar y es algo de admirar y es algo que yo valoro muchísimo, ¿no? O sea que, sobre todo, respeto y paciencia, ¿no? Luego cada uno, pues por supuesto, pues que saque sus conclusiones y, como yo digo siempre, Jorge, es algo que yo me aplico todos los días, como te decía, mucha humildad a la hora de hablar de estos temas y muchísimo leer, muchísimo estudiar, muchísimo contrastar toda la información que llega a nuestras manos lo más objetivamente posible y sobre todo pues esto que te comentaba, ¿no? El respeto a estas personas que te llegan con el corazón en la mano, totalmente pues, desbordados por este tipo de historias, ¿no? Pues sí, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Jorge, ha sido un placer tenerte esta noche con nosotros, hablando un poquito más de estos temas tan interesantes que, aunque bueno, no sea hablando propiamente del fenómeno OVNI, pero tiene mucho que ver con él, y que bueno, que la gente, pues eso, haya aprendido un poquito más de lo que son las abducciones, dónde se llevan a cabo, y sobre todo el dato que tú has dicho, que en este momento, mientras nosotros charlamos, se están llevando a cabo abducciones.
quién sabe si no será alguno... Bueno, yo para terminar, Jorge, yo siempre digo lo mismo. Yo, mira, la vida al final, porque al final parece que divagamos y hablamos de todo es lo mismo, ¿no? Todo es un gran puzzle, como dice mi querida Próspera, que al final pues te topas con una pieza que no sabes qué hacer con ella, pero que al cabo de muchos años, como es su caso, por ejemplo, pues no te queda otra que aceptar que esa pieza es absolutamente real y tangible y que tienes que introducirla en el puzzle que es la vida, que la vida ya de por sí sabemos que es complejísima, ¿no? Que tenemos tantos reclamos diarios que vamos todos absolutamente desquiciados en nuestro día a día, ¿no? Por eso te digo que hemos venido a esta vida a aprender y bueno, y en eso estamos, ¿no? Aprendiendo y tratando de hacer lo mejor nuestro trabajo lo mejor posible, que es también de lo que se trata, ¿no? Pues sí. Pues Jorge, lo dicho, un placer y recupérate Igualmente. pronto. Un fortísimo abrazo. Un abrazo, Jorge. Un abrazo. Ya ha llegado el momento de las noticias paranormales. Buenas noches, Roberto. Hola, buenas noches, compañero Jorge. ¿Qué tal estamos? Constipado, pero bien. Eso por dormir con el culo al aire, tápate. Puede ser. ¿Cómo va por la roca? La roca igual, aquí, solitario. Se me ha roto lo que es la cuchara. Estaba intentando hacer lo que es el canal del canal de Robertus, no, pero que va, se me ha roto la cuchara de plástico. A ver si eso me traes una y te doy una ensaimada. Vale, eso está hecho. Roberto, ¿qué traes esta semana? Bueno, pues traigo unas noticias paranormales, ¿no? Que he tenido que seleccionar porque es que había muchas, pero he querido guardar porque hay patadas y para todos. Si quieres vamos a empezar por Gemma Williams, que ha estado a punto de morir, ¿no? Tras teñirse lo que es el pelo. O sea, después de teñirse el pelo, está a punto de morir. Sí, esta joven de 24 años está a punto de morir y esta chica que vive lo que es en Manchester le ha producido lo que es ¿cómo se dice? Un septicemia, que es una infección grave que afecta lo que es a todo el organismo y es producido por un tinte negro que se ha echado pues para cambiar lo que es el look. Se ha echado lo que es este tinte, vamos a llamarle así, tinte, y después lo que es de unas horas de habérselo aplicado el producto, empezó a notar que como que le ardía lo que es el cuero cabelludo y lo que son las orejas y lo que son los ojos, pues se le han empezado lo que es a enrojecer. Pues mira, ella ya preocupada cogió, se fue lo que es a urgencias, donde fue ingresada de urgencia, donde ha estado lo que es durante 2 semanas a base de esteroides y antibióticos, ¿no? Para tratar lo que es esta inflamación. De momento ha salido bien. Lo que es el producto, chicas, si os teñís, ¿no? Yo estaba hablando con Bulma, amiga Bulma, y me ha comentado que sí, que este tipo de productos es un poco arriesgado. Ya había escuchado ella, yo lo había escuchado, me he puesto un poco en contacto con este producto, y el producto se llama Clarion Nice, perdón, en mi inglés de Menorca, Clarion Nice AC. Y realmente también hace tiempo emitió lo que es un anuncio donde decía que se podía teñir con un solo pote, y realmente fue un engaño. Así que, chicas, cuidado con lo que os echáis. Cuidaín. Bien, pues ahora vamos a irnos a Pekín. Vamos a usar lo que son los baños públicos del Templo del Cielo. Y es que realmente allí han instalado lo que es un sistema de reconocimiento facial, ¿no? Lo vamos modernizando. Y es para que evitar lo que los usuarios se tiren el rollo, así hablando entre comillas, ¿no? Y eviten lo que es el mal uso del papel higiénico. Y es que también parece ser que hay hurtos, ¿no? Parece que el papel higiénico está muy cotizado lo que es en el mercado y se lo llevan. Y bien, pues esta máquina te escanea lo que es la cara o lo que es el rostro del visitante, el visitante que visita lo que es el templo, no el visitante del espacio. Y sistema, perdón. Y lo suministra lo que es a base de trozos de papel higiénico, así de 60 centímetros de longitud. Y no lo vuelve a dispensar hasta pasados 9 minutos. Así que si vamos muy fuertes o vamos un poquillo sueltos, vamos a tener que hacer tiempo para coger otros 60 centímetros. Bien, pues esta opción ya se optó lo que es en los aseos públicos del Parque Olímpico de allí de la capital de China, donde cuenta más o menos con unos 20 dispensadores. Y han conseguido lo que es al final ahorrar lo que son 285 lo que es al mes, 285 rollos lo que es al mes. Al total salen unos 68.400 rollos. Más o menos. Así casi nada.
Sí, casi nada. Bien, ahí queda Pekín. Y si quieren nos vamos a Argentina, lo que es a La Rioja. Y es que parece ser, si nos dejan, claro, si nos dejan aterrizar, porque el vuelo Alfa Romeo 2438 AR, para los que no entiendan, yo que soy un poco radioaficionado, un saludo a los compañeros de CQ Perico España, Alfa Romeo AR 2438 de la compañía Austral, tenía previsto lo que es aterrizar lo que es a las 7:30 de la mañana de este pasado sábado. Pues bien, este vuelo se adelantó y llegó lo que es 35 minutos antes. ¿Qué ha pasado? Que en la torre de control no había nadie. Ellos llamaban lo que es la torre de control y no había nadie. Pues así estuvieron durante 8 minutos, lo que es volando sin rumbo, alrededor del aeropuerto. Pues bien, pues parece ser que este aeropuerto abre lo que es a las 7 de la mañana y lo que son los operarios se hicieron presentes lo que es 3 minutos después de la apertura. Así que a las 7:03 estaban lo que son los operarios de torre de control, lo que está allí. Eso sí, en teoría tienen que estar 15 minutos antes. Ese es el rifirrafe. Parece ser que unos echan lo que es la culpa a uno, otros la culpa a la otra. Es increíble. Tener cuidado donde voláis. Pues sí, tener cuidado donde voláis y más si lo lleva Iván Castro. Esto, la noticia de Iván Castro, misterios aéreos, no este buen piloto. Bien, pues mira, ahora vamos a hablar de un vídeo. Ahora vamos a acabar, no es un poco largo. Vamos a hablar de un vídeo que está circulando por la red y es de unos motoristas por las tierras de Indonesia, donde van estos motoristas por un sendero y de repente se cruza lo que es una extraña criatura. No sé si lo has visto tú, Jorge, lo que es este famoso vídeo. No. ¿No? Bueno. Luego comentaré lo que es mi opinión personal sobre este vídeo. Bien, pues la criatura sale lo que es de un sendero, provocando lo que es el primer motorista, lo que iba en cabeza, que cayera lo que es al suelo. Y el que lleva lo que es la cámara, lo que es en el casco, que va grabando toda la escena, sale detrás de esta pequeña criatura, ¿no? Después de pensárselo un par de veces, bueno, porque pasa lo que es un tiempo. Yo en principio pensaba que era un fake, digo, hostia, pues está un poco muy bien currado, ¿no? Pero no, parece ser que el vídeo es real. Bien, dicen que es un mutante, es una extraña criatura, le llaman extraña criatura, un mutante, un ser sobrenatural, lo que son los comentarios que he podido ver, lo que es por la red. Y yo realmente lo que he podido observar es un ser humano de baja estatura con un palo o una lanza. Y nada, realmente después estuve buscando un poquillo sobre qué podía ser. Y realmente podía ser lo que es ¿cómo lo vamos a decir? Un habitante de un indígena, un mante que realmente es una tribu desaparecida de baja estatura. Bien, pues lo que es el vídeo, se ven después lo que se van llegando lo que son los motoristas y con palos, yo no sé qué intentarían conseguir, buscando verse en medio de la maleza, lo que es, vamos a decirle, esta extraña criatura para continuar lo que es el bulo, pero bueno, realmente para mí es un mante que intenta escapar de la civilización. Bien, pues parece ser que no he sido lo que es el único interesado en lo que es en la noticia, ya que muchos de ellos, muchos usuarios o muchos investigadores están preguntando lo que es la ubicación del lugar, porque conocían de los mantes. Y el autor del vídeo no ha querido decir lo que es la ubicación exacta. Bien, yo, opinión personal, este vídeo, yo lo doy verídico, opinión personal, y me hubiera gustado que nunca este vídeo hubiera salido lo que es a luz. A mí me da igual, ¿no?, que estos compartan lo que son vídeos haciendo su afición, pero si esta criatura, como le dicen ellos, no tenía que haber salido lo que es a la luz pública, porque ahora están en busca de lo que es del lugar para intentar arrasar con todo, ¿no? Yo estaba muy tranquilo sin nosotros. Esa es mi opinión, Jorge. Bueno, ahí queda. Ahí queda, compañero. Ahí queda. Roberto, ¿ya no tienes nada más debajo de la chistera? De momento no, porque he estado muy ocupado esta semana, ¿no? Ahí, de momento lo dejo. Bueno, pues nada, nos esperaremos a la semana próxima. La próxima semana os prometo más y mejor. Y un creepypasta, va. ¿Un creepypasta? Venga. No, que después lo que son los usuarios me
lo que son los usuarios de iVoox me atacan. Pero bueno, Roberto, pues un abrazo, amigo. Hasta la próxima semana. Venga, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, oyentes. Hasta la próxima semana. Y con esto, queridos oyentes, llegamos al final del programa de hoy. Nosotros volveremos dentro de 7 días con otras apasionantes historias. Que paséis una muy feliz noche.